Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Hoy preparé unas carnitas riquísimas a mi estilo. Ojalá que se queden a ver el video porque son riquísimas y fáciles de preparar. Y recuerden que cocinar es muy sencillo. Sigan mis recetas suscribiéndote a mi canal El Sazón de Silvia, compártelo con tus amigos y deditos arriba. Y comenzamos con los ingredientes. Es todo lo que vamos a necesitar. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video o al final de este mismo van a encontrar la lista para preparar estas ricas carnitas a mi estilo. Pues ahora sí, manos a la obra. Para la preparación de las carnitas ocupamos un cazo de cobre. Si no tienen el cazo, en cualquier olla que tengan de acero inoxidable, algo donde no se les vayan a pegar las carnitas. No es indispensable el cazo. Vean, ya es viejito, pero cada vez que lo uso lo vuelvo a limpiar con bicarbonato de sodio, sal, jugo de limón y con el mismo limón lo pueden ir tallando. Por fuera no tiene mucha importancia que lo dejen tan reluciente, pero sí es necesario mantenerlo limpio y después de cada uso volverlo a dejar igual. Bueno, después de esa explicación vamos a poner aquí en el cazo o en la cazuela, en la olla de acero inoxidable, que hayan elegido, vamos a agregar la manteca. No se asusten por la cantidad que vamos a agregar. Las carnitas las vamos a escurrir, no son dietéticas, por supuesto, son muy ricas y para este mes de nuestras fiestas patrias hay que aprovechar a preparar unas carnitas para toda la familia. Y la manteca restante la podemos volver a utilizar. En el caso ya agregué toda la manteca, ahora vamos a esperar a que quede bien caliente para empezar a agregar la carne. La manteca ya está caliente, ahora vamos a empezar a agregar la carne. Ahorita les voy a ir diciendo qué carne compré yo. Yo tengo aquí aldilla, son 2 pedazos de aldilla. Compré también espaldilla, vamos a bajarle un poco, este otro pedazo y los vamos a dejar hervir durante 1 hora esta carne. Y también compré costilla que la vamos a reservar, esta todavía no. Compré buche y los cueritos que tengo aquí, estos los voy a dejar en agua para que no se resequen. Estos también los vamos a agregar más tarde. A las carnitas, si se fijaron, no les agregué nada de sal, no tienen ninguna especie. Entonces se las vamos a agregar después de 1 hora, ya que agreguemos también la carne que falta. De vez en cuando hay que estarla volteando para que no se nos vaya a pegar y que se cosa pareja. Le vamos a menear con una palita, con una cuchara de acero inoxidable y vean, no se ha pegado para nada, pero sí hay que estarlas revolviendo y moviéndolas. Las carnitas ya tienen 1 hora aquí en el fuego. Vean qué color tan bonito. Ya empieza a oler la casa a puras carnitas y la verdad huele delicioso. Y eso que apenas estamos empezando. Pues ahora vamos a agregarle las pimientas negras, las pimientas gordas, las hojitas de laurel. Agregamos los clavos de olor. Vamos a darle aquí una meneada. Agregamos también la cabeza de ajos así entera. Y ahora vamos a agregarle el agua. Yo la puse a tibiar un poco para disolver las 3 cucharadas de sal. Es mejor disolverla para que todas las carnitas agarren parejo la sal.
Después de agregarle las especias, vamos a agregarle la sal poco a poco para que no vaya a saltar la manteca y se queme. Para las carnitas les dije que ocupábamos 4 naranjas, una la tengo rebanada, las vamos a agregar también con mucho cuidado, no se vayan a quemar, todas las rebanadas las vamos a agregar aquí. Y las otras naranjas lo que vamos a hacer es exprimir el jugo, yo le quité el exceso de semillas, de todas maneras se le van a ir unas cuantas, ya que le sacaron el jugo. Estas naranjas, porque deben de estar perfectamente lavadas, las vamos a dejar aquí adentro. Eso vamos a hacer con las 3 naranjas restantes. Después de las naranjas vamos a agregarle una taza de cerveza, también con mucho cuidado. Después de la cerveza vamos a mezclar perfectamente. Y vamos a agregar las costillitas, vamos a agregar también el buche y agregamos los cueritos tiernos. Los van a escurrir, recuerden que estaban en el agua, hay que escurrir lo mejor que se pueda. Y estas carnitas más o menos van a estar durante 1 hora 15, hora y media más. Le voy a subir al fuego y vamos a mezclar aquí. De todas maneras vamos a seguir revolviendo de vez en cuando para que no se vayan a pegar. Vean qué hermosas carnitas se estoy preparando. Ahora voy a agregarle la coca igual poco a poco. La coca les sirve para que agarren más color y sí les da un toquecito de sabor. Ya las carnitas casi están listas, vamos a estar al pendiente para que cuando estén blanditos los cueritos hay que retirarlos y ya casi todo está listo. Las carnitas duraron 2 horas con 40 minutos, ahora les voy a apagar y voy a empezar a retirar la carne. Los cueritos, miren qué bonitos están, ya los probé, están muy buenos, quedaron perfectos de sal y los vamos a acomodar en un colador para que se escurra toda la grasa. Así vamos a hacer con toda la carne. Me acabo de preparar una deliciosa botana con cueritos tiernos. Los partí, le agregué salsa de botella, un poco de sal y jugo de limón. Y esta botana va a estar deliciosa acompañada con una cervecita. Y ahora las carnitas ustedes las pueden preparar en tacos, le pueden agregar chiles jalapeños, un guacamole, una salsa mexicana, salsa de tomate, prepararse unas tortas ahogadas estilo Guadalajara que son riquísimas. Todo esto ya lo tengo en mi canal por si lo quieren buscar. Las carnitas están deliciosas, ya vieron que son ingredientes muy sencillos que las pueden preparar en casa y van a quedar perfectamente bien con este platillo. Muchísimas gracias por haber visto todo el video. Las carnitas están deliciosas, prepárenla, me mandan un comentario a ver qué tal les quedaron y si también les gustaron. Pues recuerden, suscríbanse a mi canal El Sazón de Silvia, compártanlo con sus amigos y deditos arriba. Y hasta la próxima receta y felices fiestas. Mientras tanto, me quedo saboreando esta deliciosa botana. En su punto. Los ingredientes que necesitamos para estas ricas carnitas son 3,5 kilos de carne de cerdo. Ahorita les voy a decir de cuál tengo aquí. Una cabeza de ajos, 10 pimientas negras, 5 pimientas gordas, 3 cucharadas soperas de sal, 3 clavos de olor, 5 hojas de laurel, 4 naranjas, una taza de agua, 3 kilos de manteca. Ocupamos una taza de cerveza y una taza de coca. Y también aquí para la carne tengo estos cueritos que los tengo en agua. Ahorita les voy a explicar por qué.
Es todo lo que vamos a necesitar, pues ahora sí, manos a la obra.